Segunda de Pedro 1:19. Yo leí el 1:20, pero quiero empezar en el 1:19 para entender el contexto. Estudiemos la Biblia, amén. Póngase cómodo y vamos. Segunda de Pedro 1:19. El Espíritu Santo que me quite a mí me dé sabiduría. Tenemos también la palabra profética más segura. Dice aquí, es un texto que yo me lo aprendí de memoria. Pocos textos, pero ese me gustó tanto. Digo, wow. Esa es la que palabra. Con ese solo texto se puede hacer una doctrina de la inspiración, con ese solo. Que a veces hay teólogos que dicen que se necesitan dos. Es mejor dos o tres para hacer una doctrina, para confirmar, para hacer una doctrina sistemática de toda la Biblia. Pero con un solo texto, como está tan claro ese, si quiere no necesita más, con ese solo. Porque gloria a Dios por el apóstol Pedro, con esta inspiración es para que no haya duda. Más segura, o sea, que no es un sueño, como yo siempre enfatizo, aunque Dios le puede dar un sueño a una persona, una revelación por un sueño, pero que no eso es que dirige a la iglesia, ni a ti ni a mí. Dice que esta es segura, amado, a la cual hacéis bien al estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí ven, está claro, desde el 19 en el contexto está hablando de dónde se originó las escrituras, que fue del cielo. Ahí está hablando todo es de origen, dónde se originó. Eso vino del cielo, eso no es humano. La iglesia vino del cielo, la salvación nuestra vino del cielo. El origen fue divino. Ahí no hay nada de humano. Entonces en el 20, yo me detuve el miércoles ahí. Este texto, siempre en esos textos que la iglesia tiene muchas interpretaciones y discutido, yo me detengo. Como se recuerda cuando estudiamos Apocalipsis 20, que me detuvo mucho rato unos textos, porque ahí es que está la discusión en la iglesia. Ese texto es muy discutido, el 20, es muy discutido en las iglesias. Hay dos grandes interpretaciones y hay otro que serían tres interpretaciones ahí en ese texto, el 20. Entonces vamos a exponer las dos grandes interpretaciones. Lo dijimos el miércoles, pero queremos repetir de nuevo para confirmarlo. Entonces el segunda de Pedro 1:20, pero ante todo entendé que estoy leyendo la Reina Valera del 95, que esa yo uso mucho, estoy usando últimamente mucho esa Biblia, la del 95 y la del 60. Ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Hay muchos que aprovechan ese texto para interpretar lo que le dé la gana. Diga, no, como tú interpretas eso no es tuyo, eso no es privado tuyo. También yo puedo decir lo mío. Eso es una falsa enseñanza. Ellos usan ese texto así. Yo lo he escuchado bastante en pastores. No, ¿qué tú interpretas de Mateo 24? Ah, eso no es privado. Yo tengo la mía también. Entonces tú con lo tuyo, como dice el refrán, y yo con lo mío. Si nos juntamos, hacemos un lío, un revolú lo que van a hacer. Pues no, hermano, mire, Dios no es un Dios de confusión. El único que tiene derecho a interpretar la Biblia es el de arriba, porque fue él que la hizo. Entonces yo decía el miércoles, no me estoy contradiciendo, entienda. Yo decía el miércoles que yo puedo interpretarle a usted, un hermanito o una iglesia la puede interpretar, un pastor puede interpretarla. Pero para yo interpretarla, tengo que ir donde el que la hizo, el dueño. Dice yo, el Espíritu Santo, ahí se puede. Pero no yo decir lo que me dé mi gana o algo para mi conveniencia. O aprovechar ese texto y decir, bueno, como aquel pastor, él dijo esto. Yo digo esto, eso no es privado de él, también es mío. Yo puedo decir lo que yo quiera. Eso es una falsa enseñanza. Esa falsa enseñanza, hay que eliminar esa enseñanza. Entonces, cuando yo esté leyendo la Biblia, yo puedo interpretarla. Y cuando vaya a interpretarla,
Yo tengo reglas. Primero tengo que ir donde el dueño. Señor, ¿qué es lo que tú quieres dejar dicho ahí? Porque hermano, mire, hay que estar claro. Dios no es un Dios de confusión. Entonces, oye, ¿qué pasa? Es un arma de doble filo. Si yo voy donde Él, hermanos, y Él es que me da el Espíritu Santo, me da la interpretación. Como Dios no es un Dios de confusión, como dice la palabra, como en todas las iglesias del Señor, Dios no es un Dios de confusión. Seguro que si Él me da la interpretación y Luis está, el siervo Luis, me perdona que lo mencione, en Europa, que le va a dar lo mismo porque Él no es un Dios de confusión. Le va a dar o más o menos lo mismo. Si Luis Val está en Europa, como sucedió con Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, dice, pero ellos no se conocían, cree que se vieron una vez. Dice, pero hablan lo mismo, porque es que Dios no es un Dios de confusión. Porque Martín Lutero le interpretó la palabra sometido al Espíritu Santo. Ulrico Zwinglio también, el Espíritu Santo. Usted va a encontrar una persona en un chinito en una aldea en China, o un hindú, y puede ser que si tiene el Espíritu Santo y leyó la Biblia, y puede ser que le dé la misma interpretación que tú le dices, porque es un solo espíritu y Dios no es un Dios de confusión. Entonces eso no es así. Una persona puede interpretar la Biblia, pero sometida al Espíritu, que sea el Espíritu Santo en él, y sometido a la iglesia, y sometido a los que dijeron los padres de la iglesia, como hacemos nosotros, y sometido a los reformadores, y después él interpreta. Ahí no puede inventar. Dije, no, déjame yo sacar esto. Entonces ese texto se ha tergiversado para decir, no, yo tengo, como no es de interpretación privada, yo tengo la mía. Ese pastor piensa así, aquel piensa así. No, hermano, está supuesto a pensar lo mismo la mayoría. Y usted diría, y si piensan diferente, hay que olfatearlo. Hay algo raro, un liqueo, hay algo raro. Porque Dios no es un Dios de confusión. Hay un solo pensamiento, toda la Biblia uniforme, que es el de Dios. Hay una que es de Dios y una que es del hombre. Eso es fácil. Porque no es un Dios de confusión. Entonces ese texto, como ha traído tanta discusión, nos quedamos un ratito aquí ahora hablando de la inspiración de las Escrituras, y yo quise buscar varias traducciones. Lo dije el miércoles, estoy repitiendo. Vamos a buscar la traducción de Dios habla hoy. Hay dos traducciones. Hay una traducción que habla de interpretar en el contenido, de cómo se debe interpretar la Biblia. Ya dijimos que hay que interpretarla sometida al Espíritu. Esta Reina Valera que yo leí se está refiriendo en el contexto, en el contenido ahí de ese versículo, a interpretar. Hay otra que habla de origen, de dónde vino la Biblia. Vamos a primero leer varias traducciones que hablan en el contexto de interpretar, que es una interpretación que tiene la iglesia, que no es mala, es bonita también. Dios habla hoy, dice. La versión Dios habla hoy. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio parecer. Ahí está hablando de qué, de interpretación ahí. Entonces ya explicamos. Aquí esta versión es bonita también. Dios habla hoy. No se prejuicie con traducciones, hermanos. Entonces esta versión dice, está hablando en el aspecto de interpretar. Usted no puede hacer lo que le dé la gana, no, a su parecer. Tiene que ir donde Dios y someterse a reglas. Y si interpreta algo muy diferente a todo el mundo, está raro. Porque es un solo espíritu y está supuesto a interpretar lo mismo. Ahí cualquiera cae. Hermanos, ya yo leí la traducción de Dios habla hoy, ¿sí? Estamos estudiando segunda de Pedro 1:20. Esta traducción TLA, quiere decir Biblia, traducción actual, la traducción actual de la Biblia. Las siglas es TLA. Vamos a leerla. TLA.
Gracias a Dios por el internet, que hay muchas traducciones. Traducción TLA, traducción actual de la Biblia. Pero antes que nada, usted lo puede buscar ahí. Deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. A mí me gusta esa traducción actual de la Biblia, TLA. Eso me gusta, esa traducción. Usted no puede explicar como usted quiera eso. Tiene que ir al dueño, el que la hizo, donde se originó las escrituras. Y tiene que ir a la iglesia, a los padres de la iglesia, a los apóstoles. Usted no puede explicar lo que le dé la gana. Ahí esa también habla que la iglesia está dividida en el aspecto de interpretar. Ahí no habla de origen. ¿Dónde se originó la Biblia? Yo estoy enfatizando en eso. Esa habla de interpretar, no de origen. Una cosa, la Reina Valera habla en el contexto de interpretar, no de origen. Hay una traducción que la voy a leer ahorita, las Américas, que habla no de interpretar, de dónde se originó la Biblia, que esa es la más, que me gusta a mí particular, porque está en el contexto, porque ahí el apóstol Pedro desde el 19 está enfatizando en el aspecto de dónde se originó la Biblia, que eso vino del cielo. Reina Valera antigua, vamos a leerla. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Esas 4 traducciones, incluyendo la Reina Valera, la de 60 también, hablan de interpretar, se refieren. Vamos a buscar una traducción que habla no de interpretar, sino de origen. ¿Le están traduciendo a los jóvenes? ¿Quién está traduciendo hoy? Nadie. Helen, gracias a Dios por las hermanas que nos ayudan. Vamos a buscar una interpretación, una traducción que habla de origen. Yo lo puse aquí así. La Biblia de las Américas. Vamos a ver esta. Estamos estudiando 2 de Pedro 1:20. Hermano, a mí me gusta estudiar la Biblia así, ¿sabe? Mire, usted me perdona, amado, yo voy a decir algo público. Despierte que te voy a contar un pequeño chisme, un chisme santo. ¿Usted cree que hay chisme santo? Hermano, mire, cuando yo estoy viendo la iglesia, un letargo, ¿sabe? Porque ellos cogen, un ejemplo, por ahí una serie de pastores hablando del COVID, que tienen un año entero hablando de la dispersión, y es lo mismo todos los domingos. Eso es hermano, eso es un error. Hay muchos temas de la Biblia que hay que usar, hay que gastarlo todo para que la iglesia orientarla. Entonces ellos cogen un tema de la Biblia y se pasan 3 meses, 5 meses ahí un tema. Y a la iglesia hay que ponerle, estudiar la doctrina y todos esos aspectos de la Biblia donde la iglesia tiene discusión, ponerse a estudiarla para no perder el tiempo. Entonces la gente sale borracha y el miércoles le repiten lo mismo. Por eso que la iglesia debe de enfocarse en estudiar la doctrina, como los atributos de Dios, aquello, la soberanía de Dios. Entonces ese material se le envía para que siempre después que usted lo lee de nuevo, ahí que se le va a quedar. Lo lee 2 o 3 veces y lo estudia con la Biblia ahí, el material. Pero hay que estudiarla. Por eso que yo he sentido el Espíritu Santo. Nosotros antes tampoco hacíamos eso. Era sermonear. Pero el Espíritu Santo es que nos ha traído ahí. Digo, no pónganse a estudiar la Biblia. Porque no se va a estancar, hermano. Si yo me pongo a hablar aquí un ejemplo de la verdad y todo el tiempo buscando textos, pero ya yo puedo decir eso 1 minuto. Mira, Dios es verdad, ya. Pero hermano, tengo que estudiar la Biblia, lo que estudiaron la Reforma. ¿Y qué enseñaron ellos para formarme? Y el que vaya a predicar también lo necesita. Entonces esos predicadores, esos ancianos, al no estudiar la Biblia, cuando van al púlpito ahí a decir muchísimos disparates porque no tienen fundamento, hermano. El que predica debe tener un fundamento bíblico y doctrinal.
Una persona que predique esos textos que la iglesia ha discutido debe de decir, mire hermano, hay una discusión por años en la iglesia ahí, hay un grupo que lo interpreta así, pero eso se hace estudiándolo. La reforma dice esto, los dispensacionalistas dicen eso, tiene que explicarla así. Y cuando el que está ahí oyendo dice, él la está estudiando. Miles de predicadores ahora digo, pero él no sabe ni lo que está diciendo. Porque no está estudiando la Biblia, no la estudian, hermanos. Es que una persona que se la pase apagando fuego y que me llaman allí y edificio no tiene tiempo de estudiarla. Entonces va al altar a recitar, a decir lo mismo cada domingo. Por eso es que cogen unos temas y te duran 6 meses con el mismo tema ahí. Y el domingo te dicen un texto diferente, pero casi lo mismo. Digo, pero ¿cómo que una persona dura un año con un tema, hermano? Si la iglesia tiene mucho material, la iglesia tiene que estudiar Daniel, Apocalipsis, las profecías, todos esos libros. A nosotros todavía nos falta estudiar Daniel entero y Apocalipsis, y vamos a tener que estudiarlo para no ser ignorante. Entonces la Biblia de las Américas dice así: ante todo, lean conmigo. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surgió, mírenlo ahí el verbo, surgió de la interpretación del propio profeta. Ahí no está hablando, en esa traducción, lo leyó, no se está refiriendo a la que dice la Reina Valera. Por eso que los teólogos discuten eso. Esa traducción, la Biblia de las Américas, no está hablando de cómo se debe interpretar, sino de origen. Mire, surgió. Ya ahí esa traducción difiere de la Reina Valera del 95 y del 60 y de la Biblia Dios habla hoy. Porque aquella habla de interpretación, que no es de interpretación privada. Y aquí está hablando de origen. La discusión en aquellas traducciones es que cómo usted lo debe interpretar. Si es privado, ya nosotros aclaramos, eso no es privado, es el que la hizo. Pero si usted la interpreta, tiene que ir donde el que la hizo. O sea que todo es Él, el Espíritu Santo. Ahora aquí no está hablando de interpretar ahí. Los textos que leímos más arriba hablaban de interpretar. Y ahí es que la iglesia está discutiendo. Los reformadores se adhirieron a esta. Yo también me adhiero a esa por el contexto, porque el apóstol Pedro, el pensamiento fijo que tiene desde el 19 es de origen, que eso vino del cielo, que no es humano. Ahora, si usted se quiere adherir a la primera, explíquelo también bien. Aquellos que están en la primera interpretación, el pecado es cuando usted le explica, no, eso no es privado, yo puedo decir lo que me dé mi gana. Usted tiene una idea, yo tengo otra, eso no es así. Tienen que ir donde el dueño para que tengan la misma idea. Pues si es el Espíritu Santo, porque no es de confusión. Pero que usted diría, nadie puede interpretar la Biblia, tampoco. Usted la puede interpretar en paz. Pero que hay una regla para usted interpretarla. Un ejemplo, si Luis quiere interpretar un texto, él la puede interpretar. No tiene que ser un general o yo. Los reformadores eran muy flexibles ahí. Pero eso sí, pero hay una regla. Como eso no es privado, eso es de Dios, vaya donde el dueño. Está ahí sencillo. Y después que vaya donde el dueño por iluminación del Espíritu Santo, no se quede ahí. Tiene que estar de acuerdo con toda la Biblia, porque la Biblia, dijeron los reformadores, un pensamiento contundente, es su propio intérprete. Y después otra regla es la analogía de la fe. Un estudio sistemático uniforme igual de toda la Biblia. Y después váyase a los padres de la iglesia. Después vaya a los reformadores. Después vaya a los hombres del siglo XVIII. Ya les espelle. Y de ahí usted saca su conclusión. Así que yo hago. Y a la larga, por más vuelta que dé, va a tener que caer con ellos. Porque fue una iluminación del Espíritu Santo. Miren, hermanos, delante de Dios. Yo a veces he tenido momentos, he cogido que no he leído ni un comentario.
por el pensamiento, he interpretado un texto, déjame yo interpretarlo primero. Y cuando me voy a la Reforma, coincido, digo, no, pues eso es el Espíritu. Digo, mira, la misma interpretación. Y me quedo, eso sí, yo me pongo más contento, yo me emociono con la Biblia. Digo, wow, lo mismo. Quizá con un poquito más de énfasis, pero es lo mismo porque no es un Dios de confusión, hermanos. Entonces, en esta interpretación, en esta traducción, aquí está hablando de origen, la otra de interpretar, para que un día usted lo predique y se lo explique a la gente. Otra traducción, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Nueva versión internacional. Ahí también la versión, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional habla de origen, surge, no de interpretar. La versión Dios habla hoy, la Biblia, la Reina Valera del 95 y la del 60, habla de interpretar. Son dos contextos diferentes. Entonces, en las iglesias hay unos reformadores que usan esta traducción que les gusta más, porque ellos creen que en el contexto habla de origen. Hay otros que usan la otra. No es tan son importantes las dos. Lo que yo digo que si usted en 2 de Pedro 1:20 va a hablar de interpretar, explíquelo bien. Sí, ok, nene, tú vas a interpretar la Biblia, pero tienes que someterte a los apóstoles, a los padres de la iglesia, a los reformadores. Si tú crees en la doctrina de los reformadores, claro. Si cree en la dispensacionalista, usted le menciona dispensacionalista. Tiene que ir primero donde Dios. No te puede, si usted interpreta algo de la Biblia y no se puede contradecir con ningún texto de la Biblia. Y si se contradice, no puede hacer nada, cállese. Tiene que ser consistente con toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y otra regla, ir de un texto más claro al más oscuro. Nunca vaya del más oscuro al más claro. Y después usted lo interpreta. Que es seguro, hermano, que va a tener que interpretar lo que dijeron ellos. Seguro. Lo que diga el Espíritu Santo. Y ahí no se pierde tiempo. Eso se llama efectividad. No perder tiempo. Como dijo Pablo, Pablo habló de efectividad con los corintios, cuando él dijo no golpear el aire. Como los karatecas, así. Los karatecas siempre están buscando el punto y los boxeadores aquí de el área hepática para un punto. Ahí una persona que usted lo vea peleando al aire. Yo una vez cuando niño, como adolescente, en una esquina, porque en esos barrios había que pelear en las calles. Yo le tenía un pánico a eso, pero tenía que hacerlo, porque esa es una selva, la ley del más fuerte. Y estaba peleando con un muchachito, pero a lo loco así. Y él nada más y él hacía así, ¡pam! ¡Au! ¡Pam! ¡Au! Y hasta que me tumbó, ¿no? Porque estaba al aire. Y el cristiano tiene que ser así. Hay muchos cristianos que, de verdad, hermano, 20 años peleando al aire, golpeando al aire. Hay que ser efectivo, ¿sabe? Hay que dar aquí, en el maxilar inferior, ahí, pa, 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 pa. Y si es un golpe bajo, el área hepática, pa, 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 lo va aflojando acá, como dicen los boxeadores, y después le da el último y cae. Con Satanás no se ponga a pelear, eso de que eres espiritual, hermano. Olvídese que... No, ¿qué no ser efectivo? Yo puedo estar aquí rejugando, viviendo falta de integridad. Estoy, hermano, perdiendo el tiempo, golpeando el aire. Digo una cosa aquí, en mi casa hago otra. Eso es golpear el aire, eso es no ser efectivo. Ahora, si yo voy donde Dios y le digo, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ahí empiezo a ser efectivo, hermano, ahí a golpear. Porque Pablo lo dijo, de efectividad. Pablo habló de efectividad. Porque Pablo, si había algo que él detestaba, era correr en vano, era hacer algo en vano, perder el tiempo, no le gustaba. Yo detesto perder el tiempo.
Yo le decía, no, yo quiero, si usted golpea, golpee bien, efectivo, no al aire. Corriendo, efectividad, no corra la aventura, corra de una manera que termine. Un poquito allí, otro poquito, no, corra que termine. Eso es efectividad. Pablo no le gustaba hacer nada en vano. Como dice el refrán un refrán, un argot, que dice, tanto nadar. Hay personas así, pero ahogarse en la orilla. Hay personas que en un naufragio nadan todo el mar y después se ahogan en la orilla. Digo, tanto para nada. Eso sí es triste cuando uno años trabajando para nada. ¿Qué cosa? Nada. Y la vida del cristiano es una carrera. A mí me gusta mucho esa palabra, no, sé efectivo, sé efectivo. Para yo perder tiempo en la iglesia, ¿para qué? Si lo perdí suficiente en el mundo. Y Pablo le tenía, yo sé por cómo él habla, eso sí era el monstruo de Pablo. Dije, yo no quisiera trabajar en vano, ni correr en vano, ni pelear al aire. Yo quiero golpear y correr de una manera que lo alcance. Y después él dijo en 2 Timoteo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe y la viví también. ¿Sabe qué? Lo cogió bien a pecho. ¿Qué es que golpear el aire? Una bien fuerte que te va a caer. Despierta, hermano. Cuando usted se pone en iglesia, la pedidera eso pierde tiempo, porque Dios no recibe eso. Esa enfermedad que ha caído en la iglesia, hermano, la primicia, el diezmo, las ofrendas, prepárese para las ofrendas. Eso es pelear el aire. Él cree que está acabando, pero está acabando con su vida, hermanos. Claro, está consiguiendo chavos, ¿sabe? Pero un reino aquí de varilla y cemento, a ver dónde te va a llevar eso, me va a llevar a ninguna parte, hermano. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Eso es correr en vano y golpear a la aventura, golpear el aire y correr a la aventura. Si el hombre de Dios, hermano, en esa área tiene que estar bien fortalecido. El hombre de Dios y la mujer de Dios en esa área de lo material tiene que dar, hermano, expeler un perfume de que no es apegado a nada para que pueda ministrar los santos. Porque que un hombre, un pulpo que se ama a sí mismo, no creo que esté en facultad para socorrer a otro o para pensar en otro que se esté ahogando. Nunca en la vida, eso es mentira. Que se ama mucho a sí mismo, egoísta, que no le importan los demás. Un hombre de Dios y un buen pastor, el que da la vida por las ovejas, tiene que estar dispuesto a entregarse en libación, sin que se abuse de él, eso sí. Pero entregarse. Como yo he visto un padre de familia como David, así, cuando censó el pueblo, que Dios estaba destruyendo a cientos de israelitas, que David se puso al frente, mira, mátame a mí, que fui yo que pequé. Ese es un hombre de Dios. Pero un hombre de estos narcisistas de hoy en día, megalómano, egoísta, que se aman a sí mismos, nunca van a hacer eso. Lo que quieren es dinero. Son pulpos. Un hombre de verdad de Dios, un padre de familia, si él quiere ser de qué cabeza, cuando hasta las enfermedades que le espíe, que diga, no Señor, a mí, que llegue a mí primero y deja a los niños, llévame a mí. Eso es el espíritu de Cristo. No lo creo, que ahora aparecen muy pocos. Yo creo que ni uno aparece. Con este reino de la prosperidad y ese amor a sí mismo, al dinero y el placer. No lo creo. Entonces ya explicamos bien esas dos traducciones. Hay una traducción que habla de interpretar y otra, la Nueva Versión Internacional y la Biblia, creo que las Américas, habla de origen, dos. Cualquiera de las dos, usted la puede escoger. Los reformadores escogieron la de origen porque el contexto está hablando de origen. El 21, porque nunca la profecía fue traída. Ahí
traída, eso es pasivo. Hubo un reformador, creo que Charles Kistenberg, él hizo una división de todas las palabras, las sustrajo de aquí, el 21. ¿Cuáles son activo y cuál pasivo? Y usted sabe que activo es en la que el hombre participa. Pasivo, palabras pasivas y verbos, es que el hombre no hizo nada. La salvación es pasiva, el hombre ahí no participó. Mire ahí, porque nunca, ese nunca, hermano, ese absoluto, nunca el hombre hizo nada ahí. Pedro le puso ahí nunca. Nunca como de absoluto, nunca. Estoy en el 21, leyendo la Reina Valera del 95. La profecía fue el verbo traer, llevar, verbo llevar. Esto es pasivo, ahí no hay nada de humanidad. Hermosa el estudio de la Biblia. La Biblia, los 66 libros de la Biblia, la profecía con los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles nuevos, que en el concilio de Cartago se cerró el canon, que canon quiere decir libros iluminados. En el 397 después de Cristo y en el 393 concilio de Hipona, que fueron 2 concilios, se cerró el canon y la iglesia determinó que los 66 libros de la Biblia son los libros iluminados divinos que vinieron del cielo. Aunque la iglesia de Roma católica tiene los que se llaman libros apócrifos, libros falsos, que fueron esos libros que se escribieron en la etapa intertestamentaria del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que hubieron como 400 años y escribieron varios libros ahí. Ahí hay un libro que se tiene por título como la sierva de aquí, Judith, Enoch 1, Enoch 2. La iglesia no aceptó esos libros en el canon como iluminado por el Espíritu, no lo aceptó. La iglesia católica lo aceptó con la Vulgata de Jerónimo en el 383 después de Cristo, que se escribió la Vulgata, que es la traducción del Antiguo Testamento, de la Biblia, del Hebreos y del Nuevo Testamento, del Hebreos al latín. La Septuaginta es la traducción de la Biblia del hebreo al griego, del Antiguo Testamento, claro, al griego. Entonces fue traída, esto es pasivo, la trajo Dios. Yo quiero que estén bien claros en eso para cuando leamos la Biblia, sepamos que es palabra de Dios, que es el verbo, que es Cristo, que se hizo carne, se hizo palabra. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, la palabra, verbo. Y el verbo, la palabra, era Dios. Entonces, palabra de Dios. Una cosa tiene letra, pero hay rema del Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Fue traída, eso vino del cielo. Como le dio Jesús al Sanedrín, el bautismo de Juan vino del cielo de los hombres, es traído del cielo de los hombres. Respondedme. Y ellos dijeron, no vamos a contestarle, porque si decimos de los hombres nos van a apedrear, porque ya Juan el Bautista lo tiene por profeta. Y si decimos del cielo nos vas a agarrar malicia del Sanedrín, de los fariseos, porque no le creíste. Entonces esta palabra, ponga mucha atención, este verbo, llevar, traer. Fue traída, vino. Dice, porque nunca no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, pasivo inspirados. Hablaron activo, ahí ellos participaron. Inspirado, soplo de Dios, pasivo. Por el Espíritu Santo, pasivo también. O sea que ellos participaron, inquirieron, actuaron, fueron diligentes. Pero la palabra vino del cielo, inspiración divina. Y la iglesia toda la consideró así.
los 66 libros de la Biblia. Entonces, yo dije el miércoles que con ese versículo 21, ahí está claro ya que desde el 19 el apóstol Pedro está hablando de dónde vino la Biblia, que vino del cielo, no de interpretarla. Que en el 19 hace un énfasis en el 20 de la interpretación. Entonces, la diferencia es profundamente importante. Yo lo escribí aquí, usted lo va a tener. Una traducción significa, ya yo lo expliqué, que una persona no tiene libertad para interpretar las escrituras. La otra versión significa que la escritura no tiene su origen en la interpretación personal del profeta. En lo concreto, la primera traducción enfatiza el uso de la escritura, la segunda, su origen. Ya yo lo dije eso. Hay una traducción que habla del uso de la escritura, de cómo se interpreta, y una traducción que habla del origen. También enfatizamos que eso de interpretación privada hay que explicarlo, que una persona no es que no puede interpretar. La Reforma fue muy benévolo con eso, aceptó las interpretaciones. Roma no, Roma decía que eran ellos, por el monopolio. Pero la Reforma dijo que sí, que fue tolerante. Dijo no, pero sí. Ahora eso sí, le puso regla. Si usted lo va a interpretar, tiene que decir lo que dice el Espíritu. Ahí está cogido ya. Porque tiene que ir al de arriba para que Él te diga. Y someterte a la iglesia. Y someterte a toda la Biblia. Casi nada. Y someterte al Espíritu Santo. Someterte a los padres de la iglesia. A los profetas. Someterte a la Reforma. Casi nada. Yo le puse aquí el Concilio de Trento. Declaró que eso fue un concilio de los católicos de Roma. Ese concilio declaró, el Concilio de Trento. A mí me gusta poner todos estos datos porque eso me sirve a mí. Porque a veces, hermano, esos datos yo lo estoy buscando para un estudio de la Biblia y no lo encuentro. Entonces hay muchos pensamientos. Después de muchos libros yo lo resumo y lo escribo ahí para tenerlo. Es un dato que a mí me interesó. Entonces cuando yo se lo envíe lo tienen ahí. Un día quieren hablar de eso y no lo tienen y lo buscan rápido en su iPad o su tableta de libros, etcétera, etcétera. Eso es un dato que yo lo voy resumiendo. Leo los libros de la Reforma y los resumo. No, este apunte me interesa. Yo hice este apunte, por eso lo más importante, porque cojo un libro de eso de 400 páginas, 300, pero eso es un apunte importante y lo puse ahí, que no es mío, es de un reformador, creo que de Charles Kistemer o William Hendrickson, y yo puse este apunte. El Concilio de Trento declaró que debe mantenerse la autoridad en cuanto a la interpretación de la Biblia. 3 puntos, el Concilio de Trento de Roma, que debe mantenerse la autoridad de la tradición eclesiástica. Eso es un tremendo error. Porque ellos pusieron a la iglesia como infalible. Y la que es infalible, la iglesia es bien falible. Y usted lo ha visto a través de los años. La que es infalible es la palabra de Dios. Falible es que no se equivoca, que no hay error. La iglesia está llena de errores. Entonces ellos dicen que en la escritura, en la interpretación, se debe de mantener la autoridad de la iglesia. No es la autoridad de Dios, no de la iglesia. Entonces por esos puntos es que hay tantos errores. Porque es imposible hacer una buena interpretación exégesis de la iglesia, considerando que la iglesia está por encima. La Biblia está por encima, palabra de Dios, de la iglesia. B, que en cuanto al texto, debe darse la más alta autoridad a la Vulgata escrita en él. Mírenlo ahí. Que la autoridad no a Dios, a la Vulgata. Eso fue una traducción en Roma. Ahí se ven los intereses humanos
Para interpretar el texto debe dársele autoridad a la Vulgata, que fue escrita en el 283 después de Cristo por Jerónimo. Eso fue una traducción de la Biblia del hebreo al latín por San Jerónimo. Esos son los 3 puntos de Roma para interpretar la Biblia. Y el C, que este es más fuerte, dice que es necesario confirmar toda interpretación a la autoridad de la iglesia y al unánime consentimiento de los padres. Me gusta este comentario ahora. O sea, que la iglesia es que tiene la única autoridad para interpretar la Biblia, y los padres de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta este comentario de Kistenberg, me gusta. Donde quiera que prevalezcan estos principios, el desarrollo exegético se estanca completamente. Por eso la interpretación de los católicos, me perdona mencionarlo, y de Roma se estancó, porque con unos principios así, la Reforma dice no, ni la iglesia, ni los papas, ni los sacerdotes, ni la Vulgata, ni nadie tiene autoridad para interpretar la Biblia, sino solo el Espíritu Santo. Porque donde quiera que haya estos conceptos, por eso que son tan miopes, se van a naufragar. Ahora, si usted se para en la brecha y usted dice, no, yo voy a interpretar la Biblia, pero me voy a someter a lo que diga mi Dios, no lo que diga mi deseo. Hay cosas que, hermano, que a mí en lo personal interpretarlas ni me convienen, pero eso no es lo que dice la Biblia, amado. De lo que diga el dueño de las escrituras, el que le escribió, que él quiere dejar dicho ahí para yo interpretarla. Entonces someterme a la iglesia, pero no me puede poner a la iglesia por encima de la Biblia, ni al concilio. Y donde quiera que se usen esos términos, hay naufragio, hermano. No se va a avanzar en las escrituras. Por eso fue que la Reforma fue un movimiento tan de Dios. Ellos dijeron no, esos puntos hay que eliminarlos. Ellos dijeron que la Vulgata era la única que tenía el Concilio de Trento de Roma autoridad sobre la palabra. Los sacerdotes, que nadie puede interpretarla, y le quitaron la Biblia al pueblo, solamente ellos. Los reformadores creían firmemente que la Biblia era la palabra inspirada de Dios. Pero por más estricto que fuera su concepto de interpretación, la concibieron más bien en el sentido orgánico que mecánico, y hasta mostraron ciertos casos, en ciertos casos, una notable libertad en el manejo de las escrituras. Nosotros le hemos explicado aquí, los reformadores permitían la interpretación, no solamente a la iglesia individual, el juicio privado, cierta libertad. Roma no, eran autoritarios y dictadores, pero al mismo tiempo consideraron la Biblia como la más alta autoridad y como la Corte Suprema. Me gusta esa palabra, la Biblia, la Corte Suprema de apelación en todas las disputas teológicas. La Biblia por encima de todo. Roma decía que la iglesia estaba por encima, que era infalible, y los sacerdotes. En contra de la infalibilidad de la iglesia pusieron la infalibilidad de la palabra. Ahí sí, la iglesia es falible, la Biblia es infalible. Su posición me llegó a la mente ahora. Si hubiese sido un predicador de estos carismáticos, ¿verdad, hermano? Que nosotros tenemos una hora predicando, ¿verdad? Yo he pedido un aplauso todavía. Díganle, sea sincero. Esa gente de que se empiezan la predica. Un aplauso al Señor. Ahí mismo hubiese pedido un aplauso. Ahí en ese pedacito, porque me llegó a la mente, Dios mío, es enfermo con los aplausos. Hermano, denle un aplauso al Señor para hacer ambiente. Líbreme Jehová de eso. Su posición se hace evidente por la afirmación que la iglesia
este pensamiento yo lo escribí también, que me gustó, que ponga mucha atención, a mí me gustó esto. La iglesia no determina lo que la escritura enseña, sino que la escritura determina lo que la iglesia debe enseñar. Usted ve, hermano, que todo, la reforma le cambió la torta a Roma, todo lo cambiaron. El punto fuerte, no solamente de Roma, de la reforma, no fueron las indulgencias, fue esa, hermano, ahí. Empezaron por la Biblia, Dios. Traduzcan la Biblia, désenle al pueblo. Y la Biblia va a tener autoridad. La iglesia es falible, la Biblia es infalible. Y la iglesia va a determinar la Biblia, lo que la iglesia enseña, no la iglesia que determina lo que la Biblia enseña. ¿Usted ve? ¿Entendió ahí? Sí. Por eso digo, wow, eso vino del cielo. Fue un regalo de Dios a través de Martín Lutero y Calvino de la Reforma. Se levantaron, claro, le tuvieron que pagar con la vida, como William Tyndale, como Juan Hus, que lo quemaron vivo. Roma decía que la iglesia es que determina lo que se va a enseñar. Aquí o se rompe, como vino la Reforma y dijo, no, aquí vamos a jugar todo, se rompen las cartas. La iglesia es infalible, decía Roma. Y la iglesia es lo que ella enseña. Y está por encima de la Biblia. Y vino la reforma y dijeron, no. Ese fue el primer punto de la reforma. Que eso fue crucial. Antes de los otros puntos de las 95 tesis de Martín Lutero. Y él dijo, no. La Biblia le va a trazar pauta a la iglesia. La iglesia, que es la palabra profética más segura, se va a someter a la Biblia. Y la Biblia es que lo va a dirigir a ustedes, no ustedes a la Biblia. Y la Biblia es que va a determinar lo que se enseña en la iglesia. No ustedes van a determinar lo que enseña la Biblia. La Biblia está por encima de los pastores. Está por encima del Papa. El Papa le llaman que es una blasfemia, vicario de Cristo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, ahí está el vicario de Cristo, vaya a ver. Le silparon una tercera parte del colon, eso me duele, ¿sabe? Pero, ¿vicario de qué, hermano? Estamos aquí todos, somos polvos. Un representante de Cristo. No, hermano, es un montarro. Él va a partir un día, yo y todos vamos a partir. Él no es Dios, la blasfemia es que se hace pasar por Dios, hermanos. Él no es Dios. Y eso es el lenguaje en nosotros los evangélicos, nosotros que han endiosado a los papitas que tienen en las iglesias evangélicas, a los pastores, que con ese lenguaje, el hombre de Dios. Hay que quitarlo, hay que derribarlo. El Señor tiene que ir haciéndonos a nosotros anónimos, hermanos. Aunque no se vea radical, o sea, que nos conozcan está bien. Cuando yo digo anónimo, hermano, escondido, mientras más escondido es mejor. No estar tanto en el medio. Hay personas, amados, que en cualquier reunión tienen que hablar. A mí no me gustaría eso. Por lo menos pásese uno callado. Yo observo mucho en las iglesias, cuando aquí no se hace, en esas iglesias que se hacen muchas reuniones, siempre observo, siempre hay un Pedrito que siempre está hablando. Permiso. No, yo creo, varón. Dios, no, ese hombre está grave, ese hombre hay que, hermano, bañarlo con lejía. Y si no lo ponen de anciano, ellos mismos se meten a diácono. Ellos mismos se ponen, dame el parking de la iglesia para yo ordenar los carros. Porque se va introduciendo así. Entonces usted lo ve siempre mandando, porque no están tranquilos, ¿sabe? Tan lindo que ser anónimo, hermanos. Yo recuerdo en esas iglesias de grandes que un día, despierte, hermano, yo iba entrando el carro en el parking. Y porque ellos siempre aparece un diácono que está escondido bebiendo café. Esa gente no adora, siempre están bebiendo café. Pero a ellos les gusta. Entonces no hay cosa que más les guste cuando
Alguien en la iglesia, ellos ven que puede ser de su competencia. Digan, si va a entrar este, déjame aprovecharme para mandarlo, porque son mandones. Entonces yo iba entrando, le estaba dando reversa el carro para atrás ahí, para estacionarme en el parking de la iglesia, iba ahí. Y se paró de repente, salió de la puerta así. ¡Ay, Reynoso! Digo, por este león. Parece esos gente que están en las pistas de los aviones con la banderita. Ok, ahí. No, a la derecha. Digo, Dios mío, y yo sudando, porque yo soy malo, estacionándome de espalda. Y yo, Dios mío, dame yo tratar de hacerlo bien para que este hombre no me acabe, porque esos ambientes. Ya, varón. Ya, stop. Está bien, Dios te bendiga, varón. Todo. Y este bendito hombre. Y siempre, cualquier reunión, permiso, espérese yo. Tan hermoso que ser anónimo. Y donde quiera están hablando, hermanos. Tan lindo que ser callado. El Espíritu de Cristo, una mujer, un hombre. Y cuando hable, que Dios pase carbón encendido en sus labios, que sea palabra de Dios. Porque que no hay que estar hablando siempre, amado. Yo puedo callarme un día y escuchar. Yo voy a terminarlo aquí para que no se vaya muy tarde. Entonces, ese pensamiento, porque estamos hablando de la inspiración de las escrituras. Déjame ponerle un marcador acá, a ver dónde me quedé. Que la reforma refutó lo que dijo Roma. La Biblia es que determina lo que se va a enseñar en la iglesia. No la iglesia lo que determina, es la Biblia. Nadie está por encima de la Biblia. Y la tradición, el concilio, Roma creía que estaba por encima de la palabra. Pero todo esto es por la petulancia, por la soberbia, la arrogancia. Tan lindo que ser humilde. Porque, hermanos, a veces nosotros los cristianos creemos, estamos enfermos, creemos que en cualquier actividad pública, y si usted aparece que tiene que hablar, eso no es así, hermanos. Hay un momento que por Dios hay que callarse. Dice que el que calla pasa por sabio. Hay que callarse, hermanos. Tan lindo que un hombre calladito y anónimo, ¿no? Señor, adorándole en el Espíritu. Y si Dios me pone a hablar, tiro mi discurso. Ahora que sea Dios. Y cuando Dios pone a alguien, él, una señal contundente es el fruto y la palabra que se la pone. Si no, tiene que estar persuadiendo, pero con humana sabiduría. Tan hermosa que es la persuasión del Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino esta noche en nuestras vidas. Síguete glorificando y dirigiéndonos a través de tu Santo Espíritu. Escribe estos pensamientos, Padre, en nuestros corazones y que den fruto al 30, 60, pero sobre todo al 100 por uno. En el nombre de Jesús, llévanos bien a nuestros hogares, mañana a los respectivos trabajos, guarda a nuestros hermanos de accidente en sus coches, provéele que no le falta nada, en el nombre de Jesús. Amén.